Para charlar sobre este tema estamos en comunicación con el doctor Gustavo Cerezo. Él es jefe de Prevención y Medicina Ambulatoria del Instituto Cardiovascular. Doctor Gustavo Cerezo, muy buenas tardes. Nahuel Crescenzo lo saluda de La Voz de la Ciudad, segunda edición. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, por suerte. Bueno, muchas gracias por esta comunicación de internacional, en este caso de la hipertensión arterial. ¿Cómo lo podemos detectar? Esto, digamos, es silencioso, pero ¿cómo se puede detectar y cómo podemos prevenirlo? La manera de detectar, acá tenés dos categorías de pacientes, uno los que ya se saben hipertensos o los que tienen o los que vienen de familia de hipertensos, padre, madre o ambos, y por lo tanto tienen mayor posibilidad de ser hipertensos, por un lado, y los pacientes y la gente, la población común que nunca tuvo el diagnóstico ni nunca se controló o hace muchísimo tiempo que no se controla la presión arterial. Para tener el diagnóstico, como vos bien dijiste, porque normalmente no produce síntomas la hipertensión, lo que hay que hacer es controlarse la presión de una manera adecuada, ¿no es cierto?, para tener un buen diagnóstico, que puede ser en una farmacia con una enfermera o en una consulta médica para que se realice la toma de presión arterial y en base a eso llegar al diagnóstico o no. Y de acuerdo al riesgo que tenga el paciente de desarrollar hipertensión en el futuro, el médico le dirá, bueno, está todo ok, vení a controlarte dentro de un año, dentro del tiempo que sea. ¿Y cuál es la presión arterial que tenemos que tener para decir no soy hipertenso o sí soy hipertenso? Nosotros en la Argentina se considera que hipertenso es el paciente que tiene más de 9 de mínima, como decimos nosotros, 90 de diastólica, y o más de 140 de máxima, o sea, 14 de sistólica, como decimos nosotros. Bien. Y si, por ejemplo, en algún momento de mi vida tengo alguna crisis nerviosa o algún problema y esos valores se elevan, ¿ya me considero hipertenso o tengo que quizás hacerme estudios? ¿Cómo podemos verlo? No, mira, desde el punto de vista de lo que es una toma aislada de presión arterial, por ejemplo, en el contexto de un gran disgusto, un estrés importante o un episodio de dolor por otro motivo, un dolor intenso, se fracturó una pierna el paciente, no es un buen momento, no es un momento adecuado para diagnosticar hipertensión, porque todo lo que nos estresa o nos produce dolor, que también es una forma de estrés, nos eleva la presión arterial. Sí. Entonces, por ahí el paciente no es hipertenso, pero tiene, como vos bien estás orientando, una cifra alta de presión episódica. Por eso necesitamos dos controles, dos tomas de presión arterial bien hechos, elevadas en distintas oportunidades, para poder decir que ese paciente sí es hipertenso. O de lo contrario, hacer un estudio complementario muy frecuente en hipertensión, que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial. El Holter. O sea, el aparatito que te llevas un manguito puesto a tu casa y te controla la presión durante un día entero, durante 24 horas aproximadamente. Claro. ¿Qué es lo que se ve en ese estudio y qué es lo que el médico dice, bueno, hay que medicar o hay que seguir controlando? Lo que se ve en ese estudio es cómo se comporta la presión arterial en un día normal del paciente, con sus actividades diarias respetadas, tanto durante el día, durante la noche. El aparatito les toma la presión cada 30 minutos o cada 1 hora, de acuerdo sea el horario de sueño o de vigilia, y entonces nosotros tenemos aproximadamente 60 tomas en un día de presión arterial, y si pasa por encima de determinados promedios, consideramos que el paciente es hipertenso. No solo es útil para el diagnóstico, sino que también es útil para saber si el paciente de noche, que normalmente debe bajar la presión, si el paciente le baja la presión arterial a ese paciente, y de esa manera ir categorizando qué tipo de hipertenso es nuestro paciente hipertenso, y a su vez, en base a eso, saber qué intensidad de tratamiento necesita. No siempre es necesario el tratamiento farmacológico, o sea, con remedios, pero sí es muy frecuente que necesitemos remedios para bajar la presión y también muy frecuente que necesitemos más de un remedio, lo que nosotros llamamos combinaciones farmacológicas para bajar la presión en un mismo comprimido. El problema no es qué tenemos que hacer para bajar la presión, sino primero conocer
si somos hipertensos o no. Y segundo, empezar un cambio al principio no farmacológico, sin remedios, para tratar de bajar esa presión arterial. Tenemos muchas cosas para hacer. Y si no alcanza, cosa que pasa muy frecuentemente también, empezar con el tratamiento farmacológico, como te decía antes. ¿Y qué le decimos a aquellos pacientes que se ponen medio ansiosos y que dicen, no, quiero ya que me mediquen para poder dejar de lado este tema y seguir con mi vida y no tener más estos episodios de presión alta? La realidad es que cuando el paciente tiene la presión muy elevada en varias oportunidades, ya sabemos que solo con las medidas no farmacológicas no va a alcanzar, y en ese caso ya en el momento diagnóstico podemos empezar con un tratamiento farmacológico, pero no es el enfoque que hay que darle a la hipertensión. El enfoque que hay que darle a la hipertensión es primero las medidas generales, que son hacer ejercicio, actividad física media hora por día, llevar el peso a lo normal, comer con menos sodio, ¿sí? El peso también, como te decía, es muy importante. Dejar de fumar si uno fuma y fijarse en la dieta si hay exceso de café o algún otro exceso de comidas o medicamentos que puedan levantar la presión arterial. Y de acuerdo a eso, recién después empezar con el tratamiento farmacológico que corresponde, que hoy en día tenemos una gran batería de remedios, como se les dice normalmente, y es raro el hipertenso que no se puede controlar si está seguido y tratado. Bien, bien. Bueno, a visibilizar esta cuestión, hacer la consulta médica, tomarnos la presión y bueno, que se puede controlar y que podemos tener una vida saludable con el acompañamiento médico y también con algún cambio que uno tenga que hacer en cuanto a la actividad física, a la dieta, a las comidas y también justamente a nuestra vida diaria, ¿no? Que siempre hay mucho estrés, así que a cuidar nuestro cuerpo. Doctor, muchas gracias por esta comunicación. No sé si quiere pasar a algunas redes sociales o lo que sea o no, pero queremos agradecerle por este ratito. Por favor, es un placer, estoy a su disposición. Muchas gracias. Doctor Gustavo Cerezo, jefe de Prevención y Medicina Ambulatoria del Instituto Cardiovascular, hoy en el Día de la Hipertensión Arterial, para poder concientizar entre todos.